Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola, ustedes me conocen y hoy tenemos un invitado especial, Pastor Abner Meléndez. Saludos a todos los amigos y hermanos, saludos Fabiola y gracias por esta oportunidad y bendiciones a todos y todas. El Pastor Abner Meléndez no está aquí con la frecuencia que a mí me gustaría que estuviera, porque es bien interesante dialogar con el pastor en cámara y fuera de cámara. Pero el tema de hoy, que es un tema, como ustedes saben, al principio le explicamos, ¿verdad? El objetivo de este podcast, que vamos a tocar temas dentro de 4 categorías y uno de ellos era temas de apologética. Y la proposición que le hice al pastor para este tema es un tema que, como decía el pastor ahorita, es bien básico para la fe cristiana. Cae como anillo al dedo para estas festividades y estoy muy emocionada de escuchar porque el pastor se ha preparado. Ya hablamos un poquito fuera de cámara, va a estar bien interesante lo que vamos a dialogar hoy. Vamos a hablar sobre Jesús como Mesías, un Mesías de carne y hueso, el elemento humano de Jesús, que era, como decíamos, 100% humano, 100% divino. Y por eso el pastor está aquí. Vamos a hablarle un tema apologético que él definitivamente maneja mejor que yo, y para que aprendamos. Qué bien. Gracias Fabiola una vez más. Y fíjate que este es un tema, como bien dijiste, muy pertinente para esta época navideña, esta época donde desde la experiencia de la fe cristiana pues celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Fíjate que es importante indicar que nosotros los creyentes celebramos esta fecha, aunque estamos conscientes que lo más probable es que Jesús no nació en un mes de diciembre, pero lo celebramos desde una perspectiva de apología, de defensa, que históricamente la Iglesia a través de los años lo estableció como una fecha que pudiéramos presentar ante el mundo desde nuestra fe, cómo Dios se hizo hombre, se encarnó y vino a nacer entre los hombres para darnos vida y reconciliarnos con Dios. Y desde esa perspectiva, hablar de Jesús es hablar precisamente de la encarnación, es hablar del Salvador, es hablar de un proyecto de vida, de esperanza. Esto es un tema de estudio bíblico, te lo había comentado, quizás tocaremos algunos aspectos esenciales. No me considero un apologista, ¿verdad? Así que soy pastor, mi acercamiento será pastoral, pero que podamos afirmar una figura tan hermosa como lo de la vida de Jesús, la persona de Jesús, que ante Él nosotros no podemos, nadie puede estar neutral. Te decía y te comentaba que aquí tengo en mis apuntes que Jesús es una figura desconcertante, es una figura polémica, es una figura natural y sobrenatural. Hablar de Jesús, hablar de alguien que generaba controversia con sus postulados. Y en el tiempo en que él vivió, sus palabras, sus acercamientos a la mujer, sus acercamientos a los marginados, sus acercamientos a las diferentes clases sociales, no permitía que la gente se quedara indiferente ante él. Y aún para nosotros hoy en día, este Jesús, que vamos al texto bíblico, va más allá de las imágenes que a veces construimos bien superficiales para nuestros niños. Y qué bueno, podemos tener unas imágenes lindas de Jesús, pero así como un poco románticas. Pero cuando voy al texto bíblico, este Jesús se indigna cuando ve lo injusto. Y este Jesús tiene la capacidad de coger las mesas y voltearlas porque está viendo que la gente está robando en el templo. Este Jesús, cuando ve al rico, lo desafía a que pueda entregar con generosidad su riqueza. Este Jesús le mete el dedo en los ojos a los religiosos y le dicen, dejen de estar poniendo reglas que yo no puse y comiencen a vivir lo que ustedes mismos quieren enseñar. Así que Jesús es desconcertante, es una figura que usted puede rechazarlo, usted puede burlarse, usted puede abrazarlo, amarlo y seguirle, pero ante Jesús no puede estar indiferente. Usted mencionó ahora mismo una parte de esos relatos que yo creo que no se habla mucho, y entiendo. Y es el relato de Jesús en el templo cuando voltea las mesas. Sí. Y yo no sé si es porque yo tengo un temperamento fuerte. Ajá. Y
me puedo relacionar a esos sentimientos de, ¿verdad? Como con tendencia agresiva. Pero esa parte de los relatos bíblicos de Jesús siempre me ha fascinado, porque no hay ninguna otra parte donde, y maybe, ¿verdad? Esta es mi opinión, mi forma de verlo, ¿verdad? Por esa parte de mí. Yo no veo una mejor ilustración en los relatos de Jesús de cuán humano era. Porque llegar al punto, estando en un lugar santo, que fíjate, aún la persona más mala o la persona más agresiva, más mala, lo que son lugares como la iglesia, las escuelas, tienen algún tipo de decoro y se aguantan de cierta manera. Es como que un lugar donde la gente tiene claro que uno se comporta de cierta forma, y que en un lugar como ese Jesús haya actuado de una manera así, yo no veo algo más claro de su humanidad. Fascinante lo que acabas de decir, Fabiola, porque ahí está la humanidad de Jesús, que se indignó porque él dice, convirtieron mi casa de oración en cueva de ladrones. Ahora, esto no es un Jesús de un enojo irracional, esto no es un Jesús destemplado, esto no es un Jesús descontrolado en un ataque de ira, volteando mesas. Esto es un Jesús con una indignación por la injusticia y la manipulación de los religiosos. Y también ese Jesús que está volcando las mesas y que puede tener en algunas ilustraciones un látigo en sus manos o un fuete en sus manos, no era para golpear a la gente, era precisamente para reafirmar con el sonido de ese instrumento sobre los objetos que la casa de Dios es casa de oración. Pero me identifico, porque ese Jesús es el Jesús bíblico. Philip Yancey, un escritor, tiene un libro que se llama El Jesús que nunca conocí. Y él decía que tenemos que trascender el Jesús de la imagen tierna solamente para vernos este Jesús que es tierno, que es amoroso, pero es justo. Es un Jesús que también conoce la realidad humana, se identifica con ella y tiene una agenda intencional de manifestar, cuando hay injusticia, la voz de la verdad y la voz de la reivindicación. Y otro pasaje, Fabiola, que me habla de la humanidad de Jesús, para mí también es el Getsemaní. Si hay un momento donde usted ve a Jesús luchando con lo divino y lo humano que tenía que enfrentar, que era la crucifixión, y tener que sudar y llorar y gemir y estar, dice la Biblia, en agonía. Fascinante, porque entonces ahí vemos un Jesús que ante lo que él sabía que venía, que eran unos clavos, que era un vituperio, que era una espalda quebrada, rajada, mejor dicho, por los látigos, que era una humillación pública de desnudez, porque el pañito en la cruz se lo puso la iglesia posteriormente, pero los que eran crucificados se crucificaban desnudos. Toda esa vergüenza pública, Jesús dice, pasa de mí esta copa, esto como que si hay otro plan, por favor, pero después él mismo se afirma y dice, hágase tu voluntad. Así que estamos ahí con esos pasajes, ¿verdad?, que me permiten también a mí gritar, expresarme, llorar, gemir, alegrarme y estar aquí. Yo creo, Fabiola, que a través del tiempo, de los amigos que nos escuchan, hubo una pregunta que siempre se hizo al principio, que era si este Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y al principio de la historia de la iglesia hubo muchas herejías que se levantaron. Una de ellas se levantó por Arrio de Alejandría, que él negaba la divinidad de Jesús. Había pensadores, filósofos, aún mismos creyentes, falsos maestros que negaban la divinidad de Jesús, u otros negaban la humanidad de Jesús. Y entonces, en el transcurso del tiempo, en el concilio de Calcedonia, que fue una reunión ecuménica de la iglesia en el 451 después de Cristo, la iglesia estableció en el credo de Calcedonia, no, este Jesús que estamos viendo y que celebramos en estas Navidades, este Jesús, este Dios encarnado, Dios Padre, consubstancial, la misma persona, la misma naturaleza de Dios, se hizo hombre con nosotros, vivió entre nosotros. Así que en el 451 la iglesia en pleno, para refutar la herejía de que él no era Dios, o la herejía de Eustique, si no me equivoco el nombre, de que él no era divino,
establece en el Calcedonia que él era divino y que ese era el postulado que la iglesia iba a defender, divino y humano al mismo tiempo. Y junto con ese testimonio, esa experiencia decisional de la iglesia, cuando uno va al texto bíblico y ve la Biblia como la palabra de Dios, uno va a encontrar que el mismo texto bíblico hay evidencias que me atestiguan y que me afirman esta imagen divina de Jesús y a la misma vez humana. Por ejemplo, el mismo Jesús cuando habla de su persona. Espérate, a ver si es lo que yo... Porque Ajá. yo llevo pensando, yo tenía la próxima pregunta hecha. Yo le iba a preguntar, ¿usted cree que entonces por eso, adelantándose a eso, por eso Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y se referían también como era el Hijo del Dios Altísimo? Pues la Biblia me da, Fabiola, argumentos. Fíjate que el concilio de Calcedonia fue 450 después de Cristo. Pero si voy hacia atrás, hacia el texto bíblico, cuando Jesús hablaba de sí mismo, él afirmaba como Hijo de Dios que él era uno con el Padre. Por ejemplo, si aquí tengo un texto bíblico, cuando usted va a Mateo 26, 63 al 64, dice, te conjuro por el Dios viviente. Esto era Caifás, en el pacto de Caifás, cuando Jesús va a ser crucificado. Caifás le dice, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Además te digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este es uno de muchos textos, amigos hermanos, donde Jesús mismo atestigua, yo soy el enviado del Padre, yo soy el Mesías, yo soy uno con el Padre. Si usted busca otros textos bíblicos en el libro de Juan, usted va a encontrar afirmaciones, por ejemplo, de Isaías, Juan citando a Isaías, o los evangelios citando el Antiguo Testamento, que nos afirman que el mismo Jesús daba testimonio de sí, de que yo soy el Hijo de Dios. Así que ese, como que dice, es el primer testimonio, contestando tu pregunta, porque tiene un segundo aspecto. Y el segundo aspecto es que no solamente está el testimonio de Jesús cuando él sana a un ciego, cuando él de alguna manera interviene en la vida de la gente, y en Juan 9:35, por ejemplo, sanando al ciego, dice, Jesús oyó que al ciego le habían echado fuera. Y cuando Jesús le halló, le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el ciego dijo, sí creo. Y él respondió, ¿quién es el que habla contigo? Yo soy el Hijo de Dios. Así que Jesús daba testimonio de que era uno con el Padre. Pero el segundo testimonio que tenemos, que confirma tu pregunta, es el testimonio de los apóstoles. Es el testimonio de los seguidores de Jesús. Donde ellos posteriormente los escritos, sobre todo Pablo, habla del Hijo del Hombre. Habla de este Mesías prometido y dice, Él era Dios con nosotros. Usted tiene en el texto bíblico, en el libro, por ejemplo, de Mateo, también usted va a encontrar la expresión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que tenemos el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, en los evangelios tenemos el testimonio de Pablo en las cartas, cuando él en Filipenses capítulo 2 hay un texto que es fascinante, porque se le llama la humillación, la humillación y la exaltación de Cristo, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, y despojó es vaciamiento, se quitó el manto, ¿verdad?, de la soberanía, no la soberanía, sino se quitó esa imagen divina y se encarnó con nosotros. Pablo me está diciendo, este Cristo al quien yo sirvo es Dios encarnado, es Dios con nosotros, es el Emanuel prometido, ¿verdad?, en palabras del escritor de Mateo. Así que tenemos el testimonio de Jesús, el testimonio de Pablo, pero interesante, también tenemos el testimonio de los enemigos de Cristo. Los mismos enemigos tenían que reconocer que de una manera u otra él causaba en ellos una reacción que cuando el mismo Pilato o los mismos que lo acusaban en diferentes foros tenían clara la razón por la que lo acusaban. Y tú vas a los evangelios y la razón por la que acusaban a Jesús es porque tú dices que eres el Hijo de Dios, porque tú dices que eres el Hijo del Hombre. Mira, tú eres el que dice que los mismos enemigos, los mismos religiosos decían, porque tú dices que este templo lo vas a destruir, lo vas a edificar en 3 días, atribuyéndote que tú eres Dios. Los mismos enemigos, aún en su acusación, tenían que reconocer que esta figura que celebramos en la Navidad,
que es la encarnación, que es una muestra de amor de Dios hacia nosotros, era quien decía ser. Por ahí va la idea, ¿verdad? De lo que Dios, del tema de Jesús como hombre. Entonces, tengo también aquí en mis notas que el otro testimonio que pudiéramos mencionar es el testimonio que Dios el Padre hace de su Hijo. Testimonio de Cristo, testimonio de los apóstoles, testimonio de los enemigos de Jesús y el testimonio del mismo Padre. Cuando Jesús va al bautismo y sale del bautismo, la paloma, ¿y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús está en el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración, que está con los discípulos que se quedaron dormidos, y ahí está Moisés, está Elías, y de repente hay una voz del cielo que habla, y la experiencia de los cuerpos glorificados como preámbulo de la resurrección, el cielo le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que el mismo Padre habla de que este Jesús, que está en medio nuestro, es Dios, es hombre, y debe ser escuchado en su mensaje y en su tarea reconciliadora. Fíjense que esa tarea reconciliadora de Dios no era simplemente conectar el mundo con lo divino, porque este mundo está muy podrido como para que lo divino se complemente con este mundo. Jesús vino a traer una nueva propuesta de vida. Cuando Él viene a morir por nosotros y nos reconcilia con Dios en la cruz del Calvario, Él viene a plantearnos que una manera de vivir es diferente. Y cuando camina en medio nuestro, encarnado este Dios hombre, nos quiere mostrar que es posible con la asistencia de Él vivir distinto. Así que Jesús viene con una propuesta, Fabiola, y tú que estás en la abogacía, Jesús viene con una propuesta, con una agenda de decirle a este mundo, las cosas pueden ser distintas. Y su ministerio terrenal nos desafía a eso. Entonces estoy hablando mucho. Así que por ahí va, ¿verdad? Este Jesús encarnado, el mismo texto bíblico nos dice que es el unigénito del Padre. El mismo texto bíblico nos habla de que Él es el Mesías prometido. Entonces hay un texto que es emblemático, Felipe Bartolomé de las Casas. Es que yo le digo así a Felipe. y hay un texto que es emblemático, que es muy conocido y que se le llama el corazón del Evangelio. Y que nos habla de este Dios que se hace hombre y se acerca a nosotros. El Dios que se acerca. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esa palabra unigénito, no soy experto en griego, así que no me atrevo a decir en griego la palabra. Te voy a decir más lo que implica esa palabra unigénito. Esa palabra unigénito habla singular en su clase. Eso me emociona. Porque lo que está diciendo el escritor es, como Jesús, no hay otro. Unigénito, exclusivo en su clase. Y ese Hijo unigénito le envió Dios para salvar al mundo. Así que hablar de Jesús hombre es hablar de reconciliación, es hablar de Jesús que caminó, que entiende lo que es vivir en esta carne y lo hizo por amor para conectarnos al hombre otra vez con Dios y para enseñarnos un modelo de vida distinto. Por eso el creyente y el no creyente puede encontrar en la figura de Jesús empatía. Bueno, y aquí podemos estar en la noche porque de todo, porque ahí la mujer puede encontrar reivindicación. A veces yo veo, vamos a echarle pique a esto, ¿verdad? A veces yo veo sectores de la iglesia discutiendo acerca del rol de la mujer. Y para mí eso Jesús lo resolvió. Porque mi filtro no es Pablo, ni mi filtro es el Antiguo Testamento. El filtro de la Biblia es Jesús. Todo tiene que pasar por Él. ¿Qué Él dijo Él? ¿Qué hizo Él? Porque el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y el Nuevo Testamento, las cartas, son resultado de Él. Así que Jesús es el filtro, es el centro. Y cuando yo veo esos debates, Fabiola, digo, desconocen el ministerio de Jesús, de Dios encarnado en la persona de Jesús, que tomó la mujer samaritana. Más allá de las interacciones que Él tenía con las mujeres, Él las hizo parte de su ministerio. ¿Sí? Ellas tenían roles activos. La palabra dice que ellas sustentaban básicamente el ministerio de Jesús. Ayer mismo estaba leyendo
o fue esta mañana, no me acuerdo, entre ayer y hoy, estaba leyendo algo en Lucas, si no me equivoco, y recuerdo haber leído, porque nunca había leído el nombre, las mujeres del ministerio de Jesús, y hablaba de María Magdalena, de una Susana, no había escuchado ese nombre, y la otra se me olvidó, pero eran 3 nombres. Él dijo que había muchas mujeres que lo seguían, habló de ellas 3 y decía que ellas ayudaban a sostener a Jesús y sus discípulos en el ministerio. Ellas seguían a Jesús y trabajaban en el ministerio de Jesús. Fascinante. Por lo tanto, cuando yo veo eso que me estás expresando, para mí se disipa todo problema de roles, de dignidad, de valor, de ubicación y de aportación, porque Jesús las tenía ahí, las reivindicó, tomó a las mujeres que estaban, alguna de ellas poseída por demonios, y la libertó y la hizo nueva. Cogió a la mujer samaritana, que tenía un pasado medio extraño, y la hizo una misionera, una evangelista del Señor. Así que la realidad es que Jesús como filtro es mi eje. No solamente para la mujer. Jesús coge a los jóvenes y los pone en la rosca y les dice, yo tenía 30 años cuando comencé esto. Y eso es un mensaje también para las iglesias, para los que me están escuchando, cuando luchan con las oportunidades de los espacios para la juventud. Jesús rompe de un maniguetazo eso y dice, pues si cuando yo comencé tenía 30 años. Mi edad. No había caído en O sea, Jesús está en el ministerio, un joven que puede cualquier joven identificarse porque encuentra en su figura este Jesús hombre, caminó con nosotros en el terreno polvoriento y pedregoso de Jerusalén y de la tierra, de lo que se conoce como Tierra Santa. Me pude identificar, la juventud se puede identificar con él. A los 12 años me identifico con él porque fue al templo, y a los 30 me identifico porque en plena juventud estuvo dispuesto a aceptar un desafío. Pero voy más, porque este Jesús hecho hombre era soltero. No había pensado en eso. Así que Jesús no tiene problema con la soltería. El problema lo tenemos nosotros aquí en Occidente, que cuando pasa cierto reloj de cultura social y decimos, ¿qué pasa? Que no se ha casado, y comenzamos con los epítetos, jamón, a ver, mira. O sea, que la gente siempre te presiona para casarte. Y lo fácil que se destruye en la vida con eso. Porque el desespero de cumplir con ciertas expectativas los hacen conformarse con cosas que les destruyen la vida. Claro, y Jesús de repente estudió su vida, y Jesús viene y coge y hace, bueno, yo soy un adulto y soltero. O sea, que si Jesús viniera a Amelia, él fuera considerado un adulto soltero y ya, padre. Y entonces Jesús no tenía problema con su soltería porque la vivía en plenitud. Y él tenía como 2 compinches allí que estaban cerca de él siempre, que eran Lázaro, son varios, Lázaro, Marta, María. Ese era como el convito de él que se iban para Deni después de los cultos. Jesús no tiene problema. Este Jesús hombre que caminó, se recostaba a dormir, comía en casa de la gente. Jesús no tiene problema con las clases sociales. Jesús se metió en casa de Zaqueo y feliz allí. A Zaqueo le estableció una norma de vida. Y nosotros cogemos a Zaqueo y lo fusilamos. Zaqueo no dejó de ser rico, ni tampoco dejó de ser cobrador de impuestos. En ningún lugar de la Biblia me dice que Zaqueo dejó de ser cobrador de impuestos, pero la presencia de Jesús le permitió que lo que hiciera, lo hiciera ahora con ética, con valores. El encuentro con Jesús era ser alguien que trabaja y que gana buen dinero, pero ten ética. Pero también Jesús cogía a los marginados, a los que nadie quería. Y se le ocurre que cuando él se encarna, Fabiola y Felipe, cuando él llega a Belén, siempre me ha fascinado que a los primeros que les habla es a los pastores. Y los pastores los más bajos de la estrata social de la época. Así que él no fue donde la gente más importante, fue donde los pastores que estaban en el campo por ahí con las ovejas, y les dijo, nació el anuncio primero, quiero decir, el anuncio de los ángeles, de la llegada del Salvador, fue a la clase más marginada de la época. Así que lo que quiero establecer es que este Jesús escoge como lugar de anuncio primero de su llegada y de su encarnación a la gente que nadie quería. Hay una parábola, la parábola de la semilla, la estaba leyendo también, es que dice que la semilla puede caer en el camino, entre las piedras, y no recuerdo, creo que es las rocas que él usa como metáfora para la gente que tiene riqueza. El punto es que eso
ahora escuchándolo me hace pensar que el Señor sabía, Jesús sabía, que Él tenía que empezar allá abajo, ¿verdad? Porque esa era la tierra fértil. El Señor sabía que esa era la tierra fértil. Excelente. Porque dice en la parábola me estoy acordando, que la semilla cuando cae entre las rocas se recibe al principio con alegría, pero las riquezas, las vanidades y El afán. Exacto, que es lo que veíamos, ¿verdad? Mientras más subía mientras más altos los fariseos, mientras más altos los gobernantes, más apáticos a Jesús. O sea, que si él quería hacer algo, fíjate que quizás esto es algo de lo que pegamos algunos cristianos, que pensamos que para hacer un cambio tenemos que llegar bien arriba. Ajá. Y no, la tierra fértil está en la gente, La gente. la necesidad de la gente. Y Jesús le gustaba estar con la gente. Es más, Sí. Él escoge como lugar inicial de su ministerio una boda. Ajá. Y mira qué cosa interesante. En Juan capítulo 1, el último versículo de ese capítulo 1 dice, y de pronto verán al Hijo del Hombre, una manifestación del cielo en la tierra, del Hijo del Hombre en la tierra. Y en el capítulo 2 de Juan, el lugar donde ocurre esa manifestación es que se va a una fiesta, y en la recepción falta el vino, y allí él manifiesta y comienza su ministerio. Este Jesús está tan consciente del pulso social, que cuando sabe en qué momentos y en qué lugares ser pertinente y relevante, no le tiene ningún problema a las preguntas de la gente. Y esto para mí es importante, Fabiola, porque ¿qué problema tenemos nosotros con este Jesús que conoce las preguntas de la gente? Por eso cuando Nicodemo, un líder religioso del Sanedrín, de los 70 del Sanedrín, de los maracachimba, dirán los jóvenes, se va de él y se le acerca de noche, mira, tú sabes, explícame un poquito esto de qué es nacer de nuevo y quién tú eres. Siéntate ahí, vamos a hablar un rato. Y el diálogo es tan brutal que este hombre se vuelve un seguidor, que al punto que después va y le sigue y aparece después al final en los tiempos de la resurrección, porque fue conmovido. No le tiene Jesús miedo, este Jesús hecho hombre, Dios con nosotros, que conoce nuestra humanidad, no le tiene miedo a las preguntas. También este Jesús me fascina porque las canta como las ve. El joven rico va donde él y dice, mira, ¿qué hace falta para ser el cielo y para ser perfecto? Una cosa te falta, vende lo que tiene y dale a los pobres. Ustedes saben que este Jesús no consuela todas las tristezas. Hay tristezas que Jesús no consuela. Bueno, la Biblia me dice que el joven rico se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si es bueno hay uno más que Dios. ¿Qué hace falta para yo estar en el nivel de perfección? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y dice la Biblia, y el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y Jesús no le dijo, mira, espérate, que estás triste. No, lo dejó ir. Lo deja ir porque este Jesús que está tan claro en la realidad humana y tiene clara su agenda, su misión, su tarea de reconciliación, cuando él ve que la tristeza del hombre es provocada por su avaricia, te deja triste. Llevo un ratito pensando en que nosotros, especialmente los cristianos, tendemos a pensar que las cosas son blancas y negras. Ajá. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero yo siento que la figura de Jesús pinta un poco de gris la escena, porque como usted decía anteriormente, es difícil, especialmente con lo corrompido de la humanidad, es reconciliar lo divino y lo humano. Y llevo rato pensando que, en efecto, Jesús no trata a todo el mundo igual, ni le habla a todo el mundo igual. Jesús trata a la gente diferente. Y no, fíjate, ahorita estaba pensando, pues, lo de las esferas sociales, qué sé yo, pero lo del joven rico, él no dice que él era un fariseo. Era un hombre de la sociedad pudiente, que muchos hay. Influencer. Ok, un influencer. Pero que vemos que Jesús mi interpretación dentro del contexto de la conversación es que Jesús trae un poco de gris a la conversación, tratando de mezclar esas dos cosas. Jesús es un gran comunicador y nos gusta hablar de Jesús
que hace milagros. Ujú. Pero Jesús es un gran maestro. Sí. Y Jesús, como gran maestro, tiene una agenda de enseñanza. Y Jesús tiene una intencionalidad en todo lo que hace. Ujú. Y desafía. Es polémico en ocasiones en sus planteamientos. Con el joven rico, lo sacude. Y cuando acuérdate que ellos esperaban un mesías político, un rey que viniera a sacarlos del yugo de la esclavitud o de la opresión o de la influencia romana. Y viene este Jesús y nace en los lugares que ellos no esperan, bajo los mecanismos que no esperan, en el escenario que no esperan, rodeado de la gente que ellos no entendían, porque la lectura que hacían de Isaías o la lectura que hacían del Antiguo Testamento era la lectura de que lo que viene es un rey cabalgando. Y eso es más bien una promesa futura, ¿verdad? De la escatología. Así que la lectura de ellos era Pero un poco opaca. Jesús vino a salvarnos de una opresión. Lo que pasa es que ellos pensaban que era la opresión en ese momento romana, Claro. pero la opresión era de adentro, la nuestra, la de nuestra humanidad, Sí. la que nos mantenía atados al pecado, la que nos mantenía distante del Padre. Esa opresión, esa opresión, la opresión de nuestra condición humana. Y mírate que este Jesús, como tú decías ahorita, tiende a sacudir, porque cuando vienen los religiosos y le colocan a una mujer sorprendida en adulterio, ellos están diciendo, con esta blanco y negro, que le vamos a dar una pedra, que no le vamos a dar break de que mire para el lado. Y Jesús escribe en tierra, que eso será un misterio, podemos especular qué escribió. Lo importante fue lo que dijo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está libre de pecado para que tire la primera piedra? Y todos empezaron a retirarse y dejar las piedras por allí, vámonos que es tarde. Y Jesús le dijo, mira, vete, que yo no te condeno. Así que este Jesús, cuando tú esperabas que fuera para un lado, dice, no, yo voy para este. Cuando justamente están ellos diciendo, mira, tenemos que responderle al César. Mira, dale a César. Cuando le preguntan, hay que respetar las autoridades del gobierno, diríamos hoy en día, Jesús le dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le rompió otra vez el esquema, porque ellos esperaban que él iba a decir, vamos a atacar al César, porque no, denle a él lo que le corresponde y cumple con su deber. Jesús siempre no se dejaba jalar por las mentalidades. Tenía inteligencia emocional de alto nivel y sabía comunicarse con la gente en su nivel y en su realidad. Por eso es una figura tan seductora, tan provocativa, porque tiene la capacidad de hablar en los diferentes foros y ser entendidos por todos y por todas. Jesús vino a hacer ese balance para hacer no solamente alcanzable la salvación, sino que Dios pudiera relacionarse con nosotros y viceversa. Sí. Ahora que usted dice lo de la inteligencia emocional, me acordé que hay un libro, se lo recomiendo, se llama El perfil psicológico de Jesús, lo escribió la doctora Liz Millán, es excelente, ella su campo es la psicología, y ella hace un perfil psicológico de Jesús, su inteligencia, su personalidad, y es bien fascinante, porque es como desmontar la humanidad personal de Jesús, porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, en el contexto de él como Mesías, lo que vino a hacer, pero él personalmente, su humanidad, es bien interesante también. Fascinante, porque no he leído el libro, pero la reacción que uno ha tenido, la gente que lo ha leído, es que ha sido de mucha bendición, porque en ocasiones hemos construido una imagen de Jesús que está enajenada de la realidad. O un tipo de estatua o un tipo de imagen solamente, y no lo vemos cercano. Pero este Jesús del que estamos aquí dialogando, hablando, construyendo nuestras ideas en la conversación, el Jesús que se para frente a la tumba de un amigo y llora, porque es mi amigo. El que está allá adentro, que se está pudriendo, es mi amigo, es Lázaro, y lo vemos llorando. El Jesús que se queda dormido cuando está en la tempestad, el Jesús que tiene hambre, el Jesús que se compadece. Y por eso me parece fascinante. Hay un texto, Fabiola y hermanos, que a mí me encanta, que está en Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por favor, entienda algo, cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, fue en todo, lo que eso implique.
Él tuvo que vivir la adolescencia, él tuvo que vivir la pubertad, él tuvo que vivir todas las transiciones de la vida hasta los 30 años y 33 que murió. Él vivió las tentaciones, pero sin pecado. Y por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas imágenes de Jesús hombre, que me permiten a mí verlo cercano sin que pierda lo sobrenatural. Exacto. Porque lo sobrenatural lo sigue identificando como Dios. Exacto. Y como el obrador de milagros. Uh-huh. Y cuando nuestra realidad trasciende nuestras capacidades, este Jesús que es Dios y hombre puede intervenir poderosamente. Hay unas citas que quiero compartir, Fabiola, que las encontré interesantes, de gente a través de la historia que hablaron de Jesús. Por ejemplo, un intelectual, teólogo, Leonce de Grand Mason, creo que por fe que así se llama, dice, Jesús era lo que sabía y proclamaba ser, o era un visionario merecedor de nuestra lástima. Él dice, o era lo que decía, o cojámosle pena. Uh-huh. Ambrosio, uno de los grandes pensadores de la Iglesia Católica, dice, como la impresión sobre la cera de un sello, así de exacta es la estampa perfecta de Dios hecha por Jesucristo. Estoy diciendo, Él es en quien podemos confiar porque Él es Dios con nosotros. Ahora, también encontré de C.S. Lewis, que te mencioné antes, el escritor de las Crónicas de Narnia, escritor de varios libros, que él decía, usted puede considerar a Jesús un tonto, escupirlo, asesinarlo, creyendo que era un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no me venga con la condescendiente explicación de que Él fue un gran maestro humano. Él fue mucho más. Jesús no nos dejó abierta esta alternativa de verlo solo como un maestro. Ese no fue su propósito. Jesús sí dio enseñanza, sí un gran educador, pero tenía divinidad y humanidad, que ahora este 25 de diciembre, como pudiéramos decir una fecha, como dije al principio, cultural, que es buena para celebrarla de acuerdo a la fe cristiana. Pero no caigamos en la trampa de que si cayó, no se celebra ahí, tranquilo. Lo importante es que tengamos un momento para reflexionar en la importancia de que Dios se encarnó. Y también recordarte que yo cumplo el 7 de enero. Ay, usted cumplió el día de los terremotos. Sí, el temblor. El temblor lo agarré. Solamente te lo digo, ¿verdad? Porque está el 25, está el 7, está el 6, claro, cositas claro. Que es bueno tenerlas en la agenda, Felipe, por favor. No sé si hemos cubierto la intención de este diálogo, pero me encanta hablar de Jesús, porque me puedo identificar. Quizás antes uno veía a Jesús tan distante, pero ahora no, ahora uno se identifica y dice, no, este Jesús. Y hay otros matices, ¿verdad?, que pudiéramos hablar, porque este Jesús le metía la mano a los políticos también. Este Jesús hombre, cuando se paró frente a Pilato, se paró en los escenarios, no le temblaba el pulso para afirmar lo que creía. Y igualmente, como mencionamos, ante los líderes religiosos. Así que una imagen, comienzo como terminé, polémica, desconcertante en ocasiones, natural, pero también sobrenatural. Algo que quería comentarle es que no, lo que tenemos de Jesús, además de ¿verdad?, de que un amigo, un hermano nos cuente de él, nos hable de él, las películas y eso, lo que nos va a hacer realmente conocer a Jesús es la palabra. Yes. Una, porque ahí está lo que necesitamos saber de Jesús y de su ministerio. Y dos, porque no hay texto como la palabra de Dios. Lo digo en el sentido literal. O sea, no hay un texto que tenga el poder de convencer. Es el recurso del Espíritu Santo para redarguirnos y enseñarnos. Y lo digo porque a veces yo me pongo en la posición de antes de haberme entrado en los evangelios y escuchar a las personas bien emocionadas y apasionadas y hablarme de Jesús y ya yo sabiendo lo básico y no poder hacer Jesús fue Dios que vino a la tierra. Pero si tú quieres sentir esta pasión que incitó este diálogo de esta figura que más allá de ser mi salvador es alguien que yo puedo entender,
Es el versículo que usted leyó, el de no tenemos Hebreo, un sumo sacerdote. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y yo pienso que la palabra confiadamente es como que relax, Eso que es. Jesús sabe a qué tú vienes. Muy bien. Pero para eso necesitamos leer la palabra. Así que mi última exhortación es que lea la palabra. Si quieres conocer a Jesús, las películas están chéveres. Y si van a ver algo, vean The Chosen. Ajá. Oye, me dijiste a mi esposa, Sí, acá entre nosotros, está juqueada con la serie. Sí, sí. Si van a ver una serie, The Chosen ha aumentado mi fe. Qué bien. Es para mí el depiction más precioso. Pero es lo más cercano que me ha provocado leer la palabra. Qué bien. Es lo más cercano The Chosen. Si va a ver algo, vea The Chosen. Está el Season 1 en Netflix. Anuncio no pagado. Pero y doy fe, porque mi esposa me ha dicho, vete a esta escena. Una escena me estaba hablando que ella me dijo, me compungió porque parece que está bien montada entonces sí, la no. escena. Y lo más brutal es que ellos decidieron, o sea, Netflix ahora tiene Season 1, pues le pagaron dinero para tenerla ahí. Pero ellos no están atados, ellos no se quisieron. Esto es una producción totalmente subvencionada con fondos y donaciones, porque ellos no querían atar la creatividad y atar el mensaje a nadie, no deberse a nadie. Qué bien. Es algo bien hecho. A mí me apasiona hablar de Chosen, me encanta The Chosen. Pero Fabiola, eso que dijiste es medular y si es más, si alguien se puede acordar de algo de este diálogo, es lo que acabas de decir de la palabra. Porque hay muchas, otra cosa que pudiéramos hablar son las imágenes distorsionadas de Jesús, ¿verdad? Pero este Jesús de Galilea, este Jesús de los gentiles, este es el Jesús de la presencia, del acompañamiento, solidaridad, empatía, es conocido a través de las Sagradas Escrituras, porque si no nos venden unas imágenes de Jesús de cartón, ficticia, o hay gente que lo acepta como maestro y dice, o como educador o como un gran filósofo, pero tienen problemas con su divinidad. No, a Jesús hay que cogerlo con el paquete completo, divinidad y humanidad. Y más allá del debate divino, humano, hace poco hablaba con una amiga que está pasando por unas situaciones difíciles y ella, su mamá es creyente, va a la iglesia, y ella me decía las cosas que le decía a su mamá. O sea, era lo que te va a pasar, lo que te espera, desobediente, esto, lo otro. Y yo le dije a ella en un momento dado, perdóname porque yo sé que es tu mamá, pero a mí lo que tú me estás diciendo es que tu mamá no conoce a Jesús. Qué bien, perdona que te lo diga, pero tu mamá no conoce a Jesús. Ella está hablando de un Dios que se parece al del Nuevo Testamento, pero Jesús vino a cambiar las cosas. Sí. Y eso, ¿verdad? Mira, me atrevo a decir que ella no ha leído la palabra, porque es que es imposible acercarte a los evangelios, a conocer la vida de Jesús y pensar que Jesús lo que está pendiente es a castigarte. ¿Por qué no? Porque es todo lo contrario. Hay que leer la palabra, es lo que estamos diciendo. Y las observaciones más fuertes de Jesús eran contra los religiosos que que habían olvidado del amor, la misericordia, y habían añadido cargas a la gente que no eran en sus interpretaciones de la ley. Sí. Fascinante. Este es un diálogo de horas. Yes. Pero nada, le damos gracias por habernos escuchado. Comparte este video con alguien si así lo siente. Te veo en el próximo. Dios les bendiga. Bye.